En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ejercicios espirituales online organizados por Mater Christi desde Madrid, agosto 2024, dirigidos por Emilio Castrillón Hernández. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Buenos días en este segundo día de los ejercicios, en este día de la fiesta de María Reina, a los 7 días de celebrar la gloriosa asunción de Nuestra Señora en cuerpo y alma a los cielos. Hoy celebramos su coronación gloriosa, María coronada como Reina y Madre de todo lo creado, a la derecha de su Hijo Jesucristo en los cielos, por toda la eternidad. María, Madre y Reina, Reina y Madre. En ese esplendor en el que se puede contemplar a la Santísima Virgen llena de belleza y de todas todos los beneficios y todo con lo que Dios la ha honrado y adornado, nosotros nos encontramos con una madre sencilla, una madre humilde, una madre que no deja de velar por sus hijos, que quiere reinar en los corazones de sus hijos, y que hoy tenemos la oportunidad de plantearnos si esa María, coronada como Reina y Madre de todo lo creado, puede ser también Reina y Madre de nuestro corazón, de mi corazón. Míralo a ver y a ver qué puedes hacer en tu unidad con la Santísima Virgen. Bien, continuamos con la oración personal que ayer no pudimos concluir, y entonces nos encontramos que la oración personal nos ayuda a hacer mejor nuestro trabajo, a cumplir nuestras obligaciones, a realizar correctamente los deberes que tenemos a todos los niveles, familiares, laborales, sociales, etc. Y lo que es muy importante es que la oración personal, como también escruta la propia conciencia y el propio corazón, pues entonces nos lleva a tratar mejor a los demás. El Papa San Juan Pablo II, en una audiencia a los jóvenes el 14 de marzo de 1979, les dijo unas palabras tan bellas como estas: no dejéis de orar, no pase un día sin que hayáis orado un poco. La oración es un deber, pero también es una gran alegría porque es un diálogo con Dios por medio de Jesucristo. Fijaros, la oración es un deber, pero también es una gran alegría, porque es un diálogo con Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué la oración es un deber?
Pues es un deber en función del compromiso bautismal y de las promesas bautismales. La oración nos mantiene, vivos y nos mantiene en ese compromiso bautismal que si no lo hacemos, pues todo va pues descolorido, todo va sin vigor y sin fuerza. Le dice a los jóvenes el Papa: cada domingo la Santa Misa, y si es posible alguna vez también durante la semana. Cada día las oraciones de la mañana y de la noche, y en los momentos más oportunos. Esta oración, indudablemente, si nosotros sabemos implicar en ella a la Santísima Virgen María y a su Santísimo Esposo José, esa oración irá mejor. ¿Por qué? Pues porque ninguna persona en este mundo ha sabido tratar a Jesús como María. Y después de su madre, nadie como San José. Ellos tuvieron que pasar largas horas de encuentro con el Señor y por lo tanto conocen muy bien su sagrado y divino corazón. Por eso, si los tomamos como aliados, nos irá mucho mejor. Aprenderemos muy pronto a hablar llenos de confianza con Jesús si acudimos a los santos esposos María y José. Hay algunos pensamientos, por ejemplo, del santo cura de Ars, que dice: la oración es la elevación de nuestro corazón a Dios, una dulce conversación entre la criatura y su Creador. Y dice también el santo cura de Ars: todos los males que nos agobian en la tierra vienen precisamente de que no oramos o lo hacemos mal. O lo hacemos mal. Esto es muy importante y por lo tanto será bueno que repasemos todo lo que hemos dicho en esta charla de ayer y lo que llevamos de hoy y lo que ahora a continuación seguiremos. Pero antes quiero traer aquí a Santo Tomás en el sermón sobre el Padre Nuestro, en el que él dice que la oración ha de ser confiada, recta, ordenada, devota y humilde. Confiada porque debe esperar en Dios todo esperarlo en Dios. Recta porque la oración debe de ser severa, justa, dentro de los límites de la moral, que es uno de los grandes déficits que tenemos en nuestro mundo actualmente. La moral que verdaderamente no la tenemos en su justo punto y en sus límites, y claro, pues así ocurre que no acabamos de encontrar el punto para nuestra propia vida. Dice que será una oración ordenada dentro del orden de Dios y su creación. No podemos irnos a situaciones ultramodernas que lo desvirtúan todo y lo desfiguran todo. Debe ser devota, o sea, debe ser una oración dedicados a ella con fervor, y ha de ser humilde porque tiene que ser sumisa, tiene que ser desde las propias pobrezas y limitaciones que cada uno tenemos, pues tiene que ser rendidas. Y ahora vamos a ver un poco también a la luz del Evangelio, vamos a ver un poco lo que es la oración de petición.
siempre moviéndonos en el Santo Evangelio y en el Nuevo Testamento. Dice el apóstol Santiago en la carta suya 5:16 que mucho puede la oración perseverante del justo. Y Orígenes dirá, es preciso no sólo orar, sino orar como es debido y pedir lo que conviene. Aquí, en esta mentalidad nuestra, digamos un tanto mercantilista, pues la oración es pedir, pedir y pedir, pues de cualquier manera, cualquier cosa, en cualquier momento, etc. Y él dice que orar si es como es debido, orar como es debido y pedir lo que conviene. Mateo, en el Sermón del Monte 5, 6, 7, los capítulos, pues en el capítulo 7, versículos 7 y 8 dirá, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. He aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo sale fiador con su palabra de todo lo que pidamos al Padre y que sea para nuestro bien, se nos concederá. Porque la petición, la oración de petición, siempre será eficaz. Si está en ese contexto de Orígenes de pedir lo que conviene. Hay además una razón para ser perseverantes en la oración. Cuanto más pedimos, más nos acercamos a Dios. Por lo tanto, cuanto más nos acercamos a Dios, más crece nuestra amistad con Él. En la tierra, en nuestras relaciones humanas, cuando se pide un favor a un poderoso, se busca algún lazo que nos una a Él, un momento oportuno, que se le encuentre de buen ánimo. Cuando buscamos ese favor, pues incluso la intercesión de otra persona que le conoce mejor que nosotros, etc. Bueno, pues con nuestro Padre Dios, a quien siempre encontramos dispuesto, la insistencia en la petición abre camino para una súplica más confiada, porque va de la mano de nuestro gran intercesor ante el Padre, que es Jesucristo. Jesucristo intercede por nosotros ante el Padre y por eso nosotros cuanto más pedimos, más nos acercamos a Dios, en ese sentido que decía Santo Tomás de rezar confiadamente, humildemente, etc. Santo Tomás también en el compendio de teología dice, por eso se lee en el Salmo, he gritado y por eso me escuchaste, Dios mío, como si, introducidos en la intimidad divina por el primer ruego, pudiéramos implorar con mucha más confianza la siguiente vez. Por eso en la petición dirigida a Dios, la asiduidad, la insistencia nunca es inoportuna, nunca será inoportuna. Jesús nos propone aquella parábola del juez injusto en Lucas 18, 1 y 7, inculcándonos precisamente en esa parábola, inculcándonos que es preciso orar sin desfallecer, con constancia, sin cansarse. Así tenemos la certeza de ser escuchados. Si un hombre injusto como el juez de la parábola es movido a hacer justicia a una mujer anciana que nada le importa, porque él lo dice, ¿qué me importa a mí, Dios y esta mujer? Pero tanto me inoportuna que la voy a hacer justicia. Pues entonces, ¿cómo no va a escuchar el Señor las peticiones de sus elegidos que claman a Él día y noche?
No sé vuestra experiencia de oración, de petición, cuando habéis estado en alguna necesidad grande, ¿no? Yo, en mi pobre experiencia de vida, pues en razón de la fundación de Mater Christi y porque me tocó a mí ser el instrumento del Espíritu Santo para fundar Mater Christi, pues a lo largo de todas estas ya décadas de años que lleva en pie Mater Christi, ha habido momentos muy difíciles y ha habido situaciones muy complicadas. Y recuerdo algo que Mater Christi necesitaba y no lo lograba, por más que acudía pues a los organismos oficiales que tenían que intervenir en aquella operación, por más que buscaba asesoramiento jurídico, etcétera, y entonces ya se llegó a la conclusión de que aquello no tenía solución. Y es que la tenía que tener porque la necesitaba el Mater Christi. Yo recé día tras día pidiendo al Espíritu Santo que aquello se abrieran los caminos y se resolviera. Yo no puedo decir cuánto tiempo duró aquella oración, pero os aseguro que fueron años. No sé si serían 2, 3 años, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y cuando menos lo esperaba y por el camino que menos suponía, se abrieron de par en par las puertas y se resolvió el tema en cuestión de 15 días. O sea que es fácil comprobar esto, pero a veces pues cuesta años. En este caso, a mí me costó años, porque era algo que era muy necesario para la institución. Pero para Dios no hay nada imposible, le dirá Cristo a los apóstoles. Y verdaderamente que no hay nada imposible. Pero a lo largo de la vida, Dios te va probando y aprovecha todas las circunstancias. Dios lo aprovecha todo. Y sin lugar a dudas, aquello que acabo de explicar, de narrar, aquello fue una prueba de fe para mí grandísima, de confiar en Dios absolutamente, de esperar contra toda esperanza. Y Dios eso es lo que busca en las personas, eso es lo que busca en sus hijos, a los que nos ha elegido, y nos ha elegido y por eso hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Pablo le dirá a los Efesios que Dios nos ha elegido en su Hijo Jesucristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Piénsalo en este día, en estos ejercicios. Piensa en esta palabra de Dios que la Iglesia la profesa así, de San Pablo a los Efesios. Dios nos ha elegido a ti y a mí. Tú di en primera persona del singular, Dios me ha elegido a mí antes de la creación del mundo en su Hijo Jesucristo, en cuyo nombre fui bautizado, incorporado a su cuerpo místico, y que yo le sigo con verdadera conciencia de que soy discípulo suyo. Y me ha elegido en su Hijo Jesucristo para que sea santo e irreprochable ante Él por el amor, por la caridad. Y ahí vamos, y ahí caminamos, como en el eslogan de los ejercicios: vivo crucificado en Cristo, pero no soy yo quien vive, es Cristo quien ya vive en mí.
Hermanos, la palabra de Dios se cumple y se ha de cumplir también en cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que ser testigos de que esa palabra se cumple y así podremos avanzar en nuestra propia vida cristiana. Nosotros no podemos conformarnos con seguir una vida religiosa, una vida de cumplir, pues, de aquella manera las devociones y los fervores y las oraciones populares y no populares, como puede ser el Padre Nuestro, e incluso acudir a los sacramentos, pero todo eso tiene que subir un peldaño más y todo eso tiene que ser experiencia en Dios, con Dios y para Dios. La primera parte, que sería la vida religiosa, ha de ser transformada en vida espiritual. Ya no somos carnales, ya no sois carnales, dirá San Pablo, sois espirituales. Bien, la filiación divina nos lleva a la confianza. Somos hijos de Dios. En el capítulo 1 de San Juan dice que vino a los suyos, la palabra hecha carne, Jesús, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, tú y yo, por las aguas bautismales y las promesas allí hechas y la profesión de fe, a los que le recibieron les dio la posibilidad, la fuerza, la autoridad de ser hijos de Dios. Por lo tanto, esta filiación divina nos ha de llevar a la confianza como hijos que somos de Dios y nada más que verdaderamente necesitemos nos puede fallar, porque somos sus hijos. Él está siempre pendiente de sus hijos y esto nos llena de seguridad y de alegría. Dice la primera carta del apóstol San Pedro 5:7: contadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. Hasta el fin de los tiempos, la Iglesia dirigirá ese clamor suplicante a Dios Padre por medio de Jesucristo en la unidad del Espíritu Santo, porque son muchos los peligros y las necesidades de sus hijos. San Juan Pablo II, en el año 1980, 27 de julio, dirá en una homilía: ¿qué quiere decir rezar? Rezar significa sentir la propia insuficiencia, la propia pequeñez, la propia humildad. Rezar significa sentir la propia insuficiencia a través de las diversas necesidades que se presentan al hombre, las necesidades que constantemente forman parte de su vida, como por ejemplo la necesidad del pan a que se refiere Cristo, poniendo como ejemplo al hombre que despierta a su amigo a medianoche para pedirle pan. Tales necesidades, dice el Papa, son numerosas. La necesidad de pan es, en cierto sentido, el símbolo de todas las necesidades materiales, de las necesidades del cuerpo humano, de las necesidades de esta existencia, que nace del hecho de que el hombre es el cuerpo, pero la escala de estas necesidades es mucho más amplia. La razón, dice a continuación el Papa, que da el Señor en la parábola de ser siempre oída nuestra oración es triple: la bondad de Dios, que tanto dista del juez injusto, del juez impío de la parábola, el amor que Dios tiene por sus hijos y el interés que nosotros mostramos perseverando en la petición. Muchas veces las personas, si yo ya se lo he pedido a Dios,
Pero ¿cómo que se lo has pedido a Dios? Sí, cuando supe la situación, yo le dije al Señor que nos auxiliara, que nos ayudara, que nos resolviera la papeleta. Y, bueno, pues ya se lo he dicho a Dios, Dios lo sabe, ya lo resolverá. ¿Dónde está ahí la perseverancia? ¿Dónde está ahí la sencillez? ¿Dónde está ahí la humildad? ¿Dónde está ahí el que te sabes y te sientes necesitado y que por lo tanto tienes que acudir al Señor una y otra vez? Entonces, si vamos a la oración con la confianza de hijos que van a ser escuchados, a medida que rezamos, nos identificamos con la voluntad de Dios. Y esta voluntad la conformamos con nuestra petición a la suya. Nos identificamos con Él. Nos hacemos más dignos de ser escuchados. No queremos afirmar que en la vida nuestros proyectos, nuestros deseos propios, sino los que Él, que quiere para nosotros lo mejor, pues nos ponga delante. Por eso decimos, que ya aludí ayer, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad. Yo, Señor, necesito esto. Yo quiero esto. Me parece que es lo más oportuno. Pero hágase tu voluntad, mi Señor. Hágase mi voluntad. Si alguna vez no se nos concedió algo de lo que pedimos y que incluso lo habíamos pedido humilde y confiadamente, tenemos que vivir convencidos que es que no nos convenía. Y aquí podemos tener experiencias muy vivas. Yo tengo alguna de mi juventud donde yo aquello lo veía tan claro que tenía que ser aquello así. Y en cambio, y además tenía tan claro que aquello se tenía que realizar porque era justo que así fuera, que me puse manos a la obra y que aquello se desbarató y yo no lo conseguí. Y era inexplicable el que no se consiguiera. Con el paso de los años llegué a comprender, por la experiencia de la vida posterior, que aquello no convenía, porque aquello habría evitado seguir mi vida por los caminos que luego siguieron, que eran los que Dios quería. Aquellos eran unos caminos humanos que a mí en mi juventud me parecían bien, pero ciertamente se apartaban de Dios y por eso no se me dio. Y cuántas gracias y alabanza a Dios he hecho cuando he comprendido que aquello que a mí me produjo mucho enojo en su momento, pues no se dio. Dice San Agustín, bien mira por ti quien no te da, cuando tú pides lo que no te conviene. Bien mira por ti quien no te da, cuando tú le pides lo que no te conviene. Vamos a dejarlo aquí para no pasarnos del tiempo y yo sigo animándoos con todo el ímpetu, con todo el interés, que mantengáis la ilusión, que os abráis a la gracia, que os abráis al amor de Dios, que le pidáis que os muestre los caminos, que le pidáis con serenidad, con sencillez, con humildad, que estáis dispuestos a corregir los caminos que hayáis traído errados, que estáis dispuestos a que secundar su santa voluntad, que vais a comprender perfectamente en el camino de oración. María, nuestra Madre y nuestra Guía, con San José, que lo hemos citado, os ayuden y os acompañen en estos ejercicios espirituales que quieren profundizar en el año de la oración al que el Papa nos ha convocado. Y no olvides de recurrir a tu ángel custodio de forma continua. Amén.